Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Vamos a dar inicio a nuestro evento. Muchísimas gracias por toda la paciencia y tolerancia. El día de hoy tengo pues el gusto de estar compartiendo este espacio con Giorgio Lavesaro, en el cual pues muchos de ustedes ya conocen. Así que pues sin más preámbulo, para aprovechar pues el tiempo que tenemos, pues bienvenido Giorgio, cuando tú gustes. Muchas gracias, Carlos. Como siempre, un gusto estar acá y gracias a todas, a todos por estar y por su paciencia. Los problemas técnicos eran míos. Espero que vaya bien la conexión. Se fue la conexión en casa y la del móvil es bastante mala, entonces tuve que salir. Entonces, bueno, espero que vaya bien la conexión. Y bueno, pues hoy la película que nos convoca es esta película que se llama Criaturas Luminosas. Y el tema que nos ocupará sobre todo es eh, este que estaba como subtítulo en el cartel de Dolores no resueltos. Y bueno, entonces, como siempre, para quien no hubiese tenido oportunidad de ver la película recientemente o en general, siempre me gusta dar un brevísimo resumen para tener contexto de lo que vamos a estar conversando. Entonces, lo que vemos en la película básicamente es la historia de dos personas, principalmente como en la línea principal de la película, que son una mujer que perdió a su hijo, lo vamos a ver como poco a poco en la historia, en un accidente, y un hombre que más bien queda huérfano, en tanto que nunca conoció a su padre y perdió a su madre. Se encuentra en un pueblo y, em, y bueno, se encuentran de manera circunstancial porque él llega ahí con una van en la que vive, que es la única herencia que le dejó su madre, que se había más bien ido, y que la encuentran muerta dentro de esta van. Tenía algunos problemas de alcohol y de drogas, y creció sin, este chico crece pues además de sin su padre, pues parece como sin muchas redes de soporte. Bueno, llega ahí un poco pensando en que su padre es un tal Simon Brinks, que descubre que es millonario, que vive en ese pueblo y que piensa pedirle algo así como su pensión. El chico es integrante de una banda y llega y empieza como a encontrarse con la vida del pueblo a partir de que se les compone su van. Y del otro lado tenemos a esta mujer que trabaja en un acuario haciendo la limpieza. Y en este acuario lo que vemos también es que hay un pulpo que se convierte un poco en un narrador de ciertos puntos de la historia y ciertos aspectos medianamente reflexivos de la película sobre la condición humana y demás. Y vemos que se dedica a esto, aunque tiene una casa en donde vive y no parece tener como dificultades económicas en particular. Y bueno, ahí se van a encontrar porque ella se va a lastimar el tobillo en una caída, em, y van a encontrar como reemplazo a este chico que se les compone la van, no tiene dinero, no tiene forma de arreglarla y le consiguen este trabajo de suplencia haciendo el aseo, ¿no? Entonces se encuentran y como muchísimas historias eh, de relaciones que se configuran recién, al principio tienen como más bien un desencuentro entre ellos en la medida en que él no hace el trabajo como a ella le parece bien, ella está ahí todo el tiempo queriéndole indicar cómo se hacen las cosas eh, y demás, y poco a poco se empieza como a consolidar una relación entre ellos. Poco a poco vemos que ella vive en una casa donde hay un cuarto, donde no se entra y de repente tiene como las imágenes de este hijo que vamos a saber muy pronto que perdió, pero no sabemos hace mucho más tarde por cómo fue que perdió a este hijo. También estuvo casada, pero también el esposo murió, entonces la mujer está sola. Y, y bueno, y este chico trata en su búsqueda de encontrar al que piensa que es su padre,
va a tratar de trabajar y un poco encajar en la dinámica del pueblo y demás. Y digamos que este chico es como si le lloviera un poco sobre mojado porque apenas llega al pueblo, se les compone la van, no tiene dinero, su banda de música se disuelve, le dicen que no es más viable para ellos porque van a ser papás y además que él falta los ensayos y demás. Entonces está un poco como extraviado con la última esperanza de que pueda encontrar a su padre. Y, y ella, por otra parte, está en la indecisión de si irse a una casa de retiro o no. Y le están avisando que quedan muy pocos lugares y demás. Ella un poco resuelve eh, que sí, pero no lo dice, pero es un pueblo muy pequeño. Al final la gente se entera y es un chismerío y en fin. Entonces, bueno, ellos dos se van a conocer en el acuario, en la medida en que primero tiene una relación un poco áspera, donde ella le quiere decir qué hacer y el otro se resiste y poco a poco van encontrando como el modo de relacionarse y bueno, em, vamos a saber entonces a lo largo de la relación de ellos que se va dando poco a poco, que empiezan a tener como puntos de coincidencia y demás. Vamos a ir sabiendo que en esencia el hijo de ella va a morir ahogado, ¿no? En un accidente vemos escenas recurrentes donde donde hay como una discusión entre ellos, que es lo que vamos a ver que es como la última noche en donde se vieron, ¿no? Em, y, em, y vamos a ver que esa noche habían discutido en casa eh, y en la discusión ella se había agitado mucho con él, le había gritado, eh, él se había quedado como molesto, le había roto una figurita que le había dado digamos, la abuela, ¿no? Y se le termina gritando, el otro se viene encerrando en el cuarto, no sale al día siguiente y se va a navegar al lago o al río, no estoy seguro si que de las dos puede ser. Em, y resulta que tiene un accidente y muere ahogado, pero justo no, ella se queda como con la duda, ¿no? Porque empieza a surgir como el chisme, porque no se encuentra en el bote, no se encuentra el ancla y entonces empiezan a decir que quizás la cortó y se la amarró al pie como para suicidarse, ¿no? Y como habían tenido una discusión, ella se queda como con la idea que le da vueltas de que a lo mejor él se quedó enojado con ella o nunca lo dice o nunca lo pronuncia en la película, pero como si de alguna manera hubiera sido como responsabilidad de ella provocar, ¿no? Que se quitase la vida. Y es como la cosa que la atormenta. Y entonces, desde entonces, nunca vemos qué pasa con el padre, o si muere antes o después. Sabemos que no está. Y ella comienza como a aislarse un poco de su vida con sus amigas. Eh, Empieza a tener como este discurso de que no quiso una carga para nadie y demás. Y, y bueno, mientras ellos van trazando como una relación de conexión entre ellos, que parece que es como un poco como si la pérdida los empezara a unir, en tanto que él empieza también a contarle que perdió a su madre, que su madre nunca se hizo realmente con mucho cargo de él, y que la encuentran muerta en esta banca, que es como su única herencia, y tiene este anillo que su madre le había dado, le decía que era de su padre, ¿no? Entonces, bueno, ahí está donde llega con este hombre, con el que supone que es su padre, que es Samuel Briggs. En algún punto de la película finalmente es un millonario, entonces es muy difícil verlo. En algún punto finalmente lo logra encontrar y descubre que en realidad pues no es su padre, que él era un amigo de su madre, que es gay, que nunca tuvo interés en las mujeres. Eh, y entonces, bueno, él ahí donde entra como en una crisis más importante. Para esto está intentando salir con una chica del pueblo, en algún punto se la pasa bien con ella, pero descubre que ella tiene un hijo y se desbalancea y entonces un poco como que estropea eh, la relación y se aleja. Eh,
La mujer, por su parte, en algún momento acepta una invitación de, de otro personaje, que no recuerdo el nombre, para salir. Y también tiene una cita y ella tiene como recuerdos y le termina echando bien encima y también hay como un desastre la cita de cada quien. Y bueno, son cosas que los van uniendo. Decía en algún punto de crisis para él, encuentra que el que creía que era su padre no es su padre. Eh, en algún punto se descubre que ella quiere vender su casa y no se lo ha dicho a sus amigas, y entonces también eso es un poco un drama en esta dinámica de pueblo. Y, y bueno, básicamente eh, en todo esto el pulpo pues, va contando algunas cosas que él mira de la relación entre ellos y lo que sea, en lo que podemos profundizar, no es un aspecto que ahí particularmente me interesa a mí, pero bueno, si fuera interés lo podemos también trabajar. Em, pero bueno, el punto es que está en este universo, es el pulpo quien se da cuenta de un detalle ahí que los une porque lo siente y no sé qué. Y hay un escenario medio fantástico que el pulpo es que, quien descubre que este anillo en realidad es como la clave en algún punto. Ellos se van a pelear porque la mujer eh, eh, va a descubrir que cuando se lo cuenta al muchacho, va a descubrir eh, que hay una chica aparentemente por ahí involucrada y entonces se pone a buscar como desesperada, como alguna clave que le dé alguna noción más clara sobre si su hijo había se había suicidado o no, o qué es lo que había pasado, y empieza a rebuscar como en el pasado, a partir de que se encuentra con alguien fortuitamente, que es el que termina yendo a ver la casa, que terminó siendo compañero del hijo, y entonces le dice que estaba saliendo con una chica, le dice su nombre, pero no se acuerda muy bien, en fin, se ponen ahí a buscar. Al final, en lo que va a resultar es que el hijo de la señora estaba saliendo precisamente con la madre de este muchacho, resulta que era el padre de él. O sea, al final están relacionados, es la abuela de él. Lo van a descubrir gracias en teoría al pulpo que pone atención en el anillo, se ven las siglas, entonces ella se da cuenta que son las siglas de su hijo. Coincide que encuentran fotos escondidas de ellos juntos y demás, y bueno, pues tiene ahí un final muy hollywoodesco en los que todos son felices y contentos, ¿no? Eh, pues al final él tiene esta eh, como retribución de la vida donde encuentra finalmente una familia que le importa y ella también un poco puede eh, aparentemente superar la pérdida pensando que en efecto su hijo no se suicidó y encuentra a su nieto y bueno, pues más o menos el arco de la película, ¿no? Entonces, bueno, acá de lo que me gustaría comenzar a situar la discusión tiene que ver, hay como muchos puntos, me interesa empezar a hablar justo del tema que nos convoca, que es esta idea de dolores no resueltos. Muy a propósito, no quise hablar de duelos, un poco porque me es muy eh, ajena esa categoría, no porque no piense que haya un proceso en la pérdida de alguien eh, y el luto y lo que sea que podría llamarse superar dicha pérdida, es un concepto que me gustaría que cuestionáramos juntos, pero sobre todo porque me parece que no tiene que ver propiamente con la pérdida, lo que está jugándose en en la película, sino precisamente con un dolor asociado a la pérdida, que se vuelve de alguna manera insidiosa, fantasmática, que empieza a poblar un poco como la vida de ambos personajes desde diferentes lugares, ¿no? Entonces, para ella, eh, me parece que el tema tiene que ver como con esta duda, que es algo que después me gustaría que cuestionáramos, pero bueno, eh, parece, ella no, se nos presenta, Loba se llama, eh, se nos presenta como una mujer que fue una buena esposa, una buena madre y tenía familia
hermosa, lo que sea, y que prácticamente el único momento de conflicto que tienen en su vida es esta discusión del hijo que había tomado unas cervezas y que no le había dicho y que entonces discuten. eh, Él ahí más o menos adolescente, eh, y que rompe esta figurita que era significativa para ella y que entonces ella le grita y que se encierra y que resulta y coincide que es justo el día en que él tiene el accidente y entonces ella, aunque decía nunca se nombra de esta manera, parece que queda como con la culpa de pensar que de alguna forma ella le provocó, si él se murió enojado con ello, qué sé yo, ¿no? Y es esa idea como la de tener la duda de si de alguna manera ella está involucrada eh, en la muerte de su hijo, ¿no? Está la duda, por una parte, y por otra parte, no solo está la duda de si está involucrada, sino también la duda de si eh, esa escena de alguna forma selló la relación, ¿no? O sea, porque la pregunta que se hace ella insistentemente es si su hijo murió enojado con ella, ¿no? Eh, Porque incluso aunque le dice, cuando lo cuenta, dice que está segura que fue un accidente, está siempre como pero la gente dice y está este chisme, no sé qué, ¿no? Entonces, me parece que ahí, o sea, hay un tema que es tremendo, que es el de la pérdida de un hijo, que es justamente algo para lo que no tenemos un nombre pues, en ninguna lengua que yo conozca. No hay un nombre, a lo mejor hay alguna que sí la tiene, pero si se fijan, nosotros cuando perdemos, por ejemplo, a nuestra pareja, nos convertimos en viudos. Si perdemos a nuestros padres, en huérfanos, y así de seguido, ¿no? Pero no hay una palabra, decía por lo menos en español, que designe a un padre y una madre que pierde un hijo. O sea, no se puede nombrar, ¿no? Justamente hay por ahí un libro de Piedad Bonet que se llama Lo que no tiene nombre y que es un libro precioso, que vale muchísimo la pena, eh, que trata es un libro entre ensayo poético, narrativo, es difícil de determinar, pero que narra justo como la experiencia de ella como madre al haber perdido a su hijo que se suicida, ¿no? Entonces, bueno, un poco para situar que eso es una experiencia que ya es de por sí difícil, en general, en tanto que no tenemos elementos ni siquiera lingüísticos para poder nombrar la experiencia. Eh, pero luego está el tema, o sea, esa es una cosa que ya de por sí es difícil, pero eso no es lo que me parece que haga que el dolor sea irresoluble para ella. El tema que hace que el dolor no sea resoluble o que sea intramitable o que se le quede asediando como un fantasma es precisamente la noción que no se nombra de pensar que ella de alguna forma tiene incidencia, o sea, que de alguna forma es su culpa. Eh, y en la película se nos presenta muy circunscrito a ese evento. Eh, yo quisiera que lo cuestionáramos más adelante, pero por lo pronto quisiera situar esto, ¿no? Que es que lo irresoluble del dolor no es la terrible condición de haber perdido un hijo, sino que esa pérdida está acompañada de este chisme al que ella le da lugar, eh, al que ella le hace ruido, que le genera como esa sensación de culpa que no nombra. Esto del lado de ella. Y del lado de él, de nuevo, no es quizás el hecho de haber crecido sin un padre, eh, o de haber perdido a su madre como tal, que ambas situaciones podrían ser, si queremos, difíciles, ¿no? Pero de nuevo, no tendrían por qué ser situaciones que no se resuelven por sí mismas o que no explican suficientemente lo que le pasa a él, ¿no? Y me parece que más bien en su caso, lo que se está atravesando es que él no crece con un padre porque pues ella, bueno, después vamos a ver que el papá muere, ¿no? Pero ella nunca se lo dice y le inventa este cuento de que es este otro señor, ¿no? Y en su caso me parece que tiene que ver con la figura que lo cría, ¿no? Que es esta madre que se nos presenta como muy inestable, muy ausente, eh, y sobre todo que no le da ningún tipo de elemento simbólico
para poderse como colocar más firmemente en el mundo, ¿no? Entonces, digamos que un poco parte de los dolores no resueltos de ese chico no tienen tanto que ver con el hecho de que no quisiera con un papá, sino que no hay ninguna historia como que real, o sea, él se queda como con la idea de que el papá, ella le decía, tu papá está muy orgulloso de tener un hijo, ¿no? Y entonces eso le hace mucha confusión a él porque dice, pero si está tan orgulloso, entonces, ¿por qué nunca me buscó? ¿Por qué nunca supe nada de él? ¿O por qué nos dejó? ¿Qué pasó? Hay un hueco, hay un vacío en su historia que, que su madre se reserva y que nunca sabemos por qué. O sea, a fin de cuentas, lo aprende con una mujer bastante inestable, ¿no? Em, pero no sabemos nada sobre su historia, pero sí sabemos que no le es asequible decirle, bueno, pues estaba joven, me enamoré de tu padre, nos embarazamos, él se murió en un accidente y aquí estás. O sea, eso no le parece asequible a la madre contárselo al hijo. Le parece que es mejor idea inventar que tiene otro padre que está muy orgulloso que vive en algún lugar, ¿no? Eso no lo hace por, por maldad, ¿no? De ninguna manera. Es siempre bajo esta consigna probablemente de del padre o la madre que busca hacer lo que cree mejor para su hijo, ¿no? Sobre todo cuando se tratan de estos famosos temas difíciles, ¿no? Donde es muy curioso y que es como, como otro tema en el que podríamos profundizar eh, y que tiene que ver con cómo el ocultar información, eh, mm, que puede ser, entre comillas, difícil de abordar, con una intención de protección, las más de las veces, si no es que siempre, no me gusta decir siempre porque, pues, quién sabe, ¿no? Uno tiene una cierta limitación en la clínica y en la vida de ver estas cosas, pero las más de las veces en lo que se convierte exactamente en su contrario. O sea, eso que se supone que va a proteger al hijo o a la hija de una información que es muy difícil de afrontar, el hecho de ocultarla es lo que genera precisamente un conflicto mucho más importante. Eh, y que tiene que ver con una imposibilidad de ver al hijo como tal, en lo que me quisiera detener más adelante. Entonces, bueno, de donde quisiera entrar a la discusión es esto, ¿no? Como al hecho de que no son los hechos mismos que le pasan a cada uno, la pérdida del hijo en un caso, el crecer sin un padre en el otro, sino como lo que pasa en torno a estos eventos. En el caso de ella, el tema de sentir que ella de alguna forma es culpable. En el caso de él, que no tenga una historia que acompañe, que le permite elaborar como esa pérdida o esa ausencia, ¿no? Además de la propia ausencia de la madre, la inestabilidad y demás, ¿no? Eh, lo que se va a volver precisamente, en ambos casos, un dolor no tramitado o no resuelto, un asunto inconcluso, dicho desde otra fe. Entonces, bueno, por acá me gustaría empezar a escuchar, ya saben que aquí, bueno, para que fuera su primera vez, ya saben que, no saben más bien, los que no es primera vez ya saben que lo que buscamos es que sea un espacio de discusión abierto, de intercambio, entonces, bueno, nos esperen al final el clásico de ¿quién tiene algún comentario para comenzar a intervenir o a compartir reflexiones o a plantear preguntas que pueden enriquecer la reflexión de todos? Lo pueden hacer en cualquier momento. Yo desde ya empiezo a abrir el micrófono, siempre lanzo la bola y no escondo la mano. Me quedo acá para conversar. Pero bueno, ese es el momento en donde podemos empezar a tener un intercambio a partir de este primer tema que me parece que surge de la película. Carlos, Pues si me permites hacer un aporte desde esto, como tú lo vas llevando y lo vas planteando, me quedo pensando precisamente en este concepto como tú lo vas planteando de duelo y de las formas en la que yo lo veo, estudio, interpreto, pues muchas veces termino viendo pues este concepto como pues se ha definido en diferentes espacios y contextos como un proceso adaptativo ante una pérdida. Y si yo me quedo pensando en este concepto de un proceso adaptativo de una pérdida, como entonces un proceso que la persona tendría que pues transitar de alguna forma por sí misma, por sí sola,
Pues yo me quedo pensando en si existe un concepto, una propuesta sobre lo que pues algunas personas ven o consideran una terapia de duelo, ¿no? Y a pesar de que pues hay hasta escuelas, centros, institutos que llegan a plantear este concepto, pues teóricamente o por lo menos no conozco ninguna propuesta terapéutica o psicológica que pues plantee el hecho de decir, el duelo se trabaja, dos puntos, así. Me quedo pensando incluso pues, principalmente hasta desde la postura psicoanalítica, digo, es que yo tenga tanto conocimiento, pero pues el concepto de duelo y melancolía que va planteando Freud, en donde pues habla de cómo es que incluso durante este proceso de melancolía como tal, pues pareciera que no existe esta elaboración del duelo por el hecho de cómo es que entonces la persona pues se va atribuyendo, como bien mencionas, estas culpas, estos reproches, estos significados que van impidiendo esta elaboración como tal. Y creo que pues en muchas propuestas psicológicas y terapéuticas lo que terminan precisamente trabajando es este tipo de situaciones, por ejemplo, desde lo cognitivo-conductual, pues las creencias irracionales que llegan a acompañar al proceso de duelo, pero no como tal el duelo en sí mismo. Y creo que desde ahí sí valdría hasta la pena yo pondría sobre la mesa el desmitificar el hecho de que pues no es que se pueda el duelo trabajar en sí mismo, ¿no? Porque creo que desde ahí pues existe hasta una expectativa social de pues estoy triste, quiero que se me quite la tristeza, estoy enojado y quiero que se me quite el enojo, siento culpa y quiero que se me quite la culpa y pues no van comprendiendo el hecho de cómo va siendo este proceso y cómo se pueden ir abordando situaciones alrededor de la pérdida, pero no en sí mismo la pérdida, no sé si me explico. Eh, eh, Justo a mí me parece como muy interesante, primero como decías, ¿no? El cuestionar qué tanto se puede eh, elaborar terapéuticamente una pérdida en la medida en que uno, me parece que también esa idea está como muy atravesada de como una cierta noción de que hay como una especie de proceso que no pasa más o menos lineal y con un tiempo más o menos esperado en el que uno, no sé cuál es la expectativa, pero algo así como que pueda funcionar otra vez normalmente, nada más que sin la persona que perdió, ¿no? Eh, y que ahí me parece como muy cuestionable, porque es verdad que puede haber como elementos particularmente agudos, a lo mejor en el primer año, en la medida de que puede ser muy reciente la pérdida, o que es siempre como esta cosa de las primeras veces, ¿no? El arco del año parece que se plantea como por ahí, ¿no? El primer cumpleaños de la otra persona que ya no está, del propio, de la primera Navidad, o las primeras fechas importantes que no está, que agudizan lo que subrayan la pérdida. Pero yo me pregunto, ¿no? Como, ¿cuándo realmente se termina eh, de, eh, mm, voy a usar esta otra palabra, ¿no? De cerrar un duelo, ¿no? Yo recuerdo que, por ejemplo, eh, cuando murió mi padre, que esto ya fue hace más de 20 años, una persona como a la semana de que había muerto y que fue la primera vez que me vio después de su funeral, me preguntó, ¿ya le lloraste todo lo que le tenías que llorar? Y para mí fue como la pregunta más desconcertante que nadie me pudo haber hecho nunca en ese momento, porque yo decía, ¿qué es eso? ¿No? O sea, ¿cómo puedo tasar la cantidad o cómo puedo dimensionar que puedo llorar una cierta cantidad, ¿no? Para expresar el dolor de esta pérdida y luego cerrar la llave, por si ya fue suficiente. O sea, ¿cómo se tasa eso, no? Entonces, me parece que la idea de elaboración del duelo se confunde con, eh, como con la recuperación de la funcionalidad, ¿no? Es decir, que es un poco más o menos como lo que se espera de nosotros socialmente, que es reincorporarnos, o sea, como que, vamos a decirlo de esta manera, ¿no? De otra forma, es como si en nuestras sociedades, por lo menos occidentales, pudiesen tolerar que uno fuera una persona doliente un año,
pero luego ya vuelve al trabajo normalmente y luego ya sé feliz, no nos hables de tu dolor, no queremos escuchar de quien perdieras, por más difícil o traumático que hubiera sido para ti, y básicamente el mandato es vuelve a producir, ¿no? Es el mandato, ¿no? Vuelve a producir, vuelve a ser funcional, vuelve a estar dentro de la norma, ¿no? Es una persona que más allá del año sigue expresando un dolor por algo, por una pérdida que tuvo, mientras más se aleja del año, más problemático empieza a ser socializar, porque no estamos de ninguna manera dentro de la expectativa social, ¿no? Como eh, ni listos, ni deseosos, ni preparados para poder escuchar que una persona que perdió a su padre hace 20 años, a su hijo hace 40 o qué sé yo, puede aún hoy experimentar dolor por ello, además sin considerar que eso es patológico, como que no, pues que no ha trabajado su duelo, ¿no? Y ahí me parece que hay como una confusión, ¿no? Entre lo que se podría pensar elaborar un duelo, de nuevo, que quizás habría que cuestionar acá qué sería eso, ¿no? De elaborar un duelo, porque en realidad, vamos a decirlo de esta manera, ¿no? No hay nada absolutamente, ni los mejores tanatólogos, terapeutas, analistas, psicólogos, psiquiatras del mundo, todos juntos trabajando unidos para elaborar un duelo, que cambie la condición de pérdida. No hay nada, o sea, es decir, perdiste a tu hermano y siempre lo vas a ver perdido, ¿no? Fin. Es decir, no hay nada, ¿no? Que, 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 que cambie esa condición. Y parece que se confunde la idea de elaborar con la idea de superar como, entonces ya no te duele, entonces ya no sientes nada al respecto. Es más bien como una especie como de búsqueda de anestesia más o menos rápida, ¿no? Porque la gente se permite ser acompañada en sus duelos, no sé cuánto tiempo, yo no tengo una práctica ni cercana ni casuística tanatológica, pero tengo la impresión de que alguien que va al tanatólogo no va como por muchos años, ¿no? Queriendo hablar, aunque tenga ganas de hablar de esa pérdida por muchos años, ¿no? En algún punto, o el tanatólogo o la persona dice, bueno, pues ya estuvo, ¿no? De hablar de mi pérdida y mi dolor, ya, ¿no? Y se dan las gracias y buenas noches y cierran, ¿no? Y luego esa misma persona que estuvo con el tanatólogo puede estar en otro proceso y decir, la verdad es que todavía me duele. Eh, y casi, casi como qué pena, ¿no? Y la verdad es que hizo un gran trabajo el tanatólogo y fue increíble lo que sea, pero la verdad es que yo quiero seguir hablando de lo que me duele, ¿no? Pues primero creo que hay como una confusión, ¿no? Entre, y podríamos hablarlo también un poco más, ¿no? ¿Qué sería elaborar la pérdida? O sea, ¿qué es lo que sí se puede elaborar, ¿no? De la pérdida, que me parece que tiene que ver más con pues estoy diciendo dolor de manera muy abstracta, podemos hablar de cosas más específicas, si les parece bien, ¿no? Pero ¿cómo se puede elaborar el dolor de esa pérdida y no, como dice Carlos, propiamente la pérdida como tal? Habría como un cierto planteamiento ahí eh, en torno a esto que tiene que ver con, primero, entender que lo que se pierde, o una de las cosas más difíciles que se pierde en una relación, porque más, bueno, dicho sea entre paréntesis, perdón, no se construye la pérdida de personas. Esta idea de que uno tiene un duelo por etapas de la vida porque perdió un celular, ese tipo de cosas, son temas que por el momento dejaría como un poco aparte de la idea de duelo, porque si no al final se vuelve que todo es duelo, ¿no? Se vuelve que todo es, todo lo que perdón, ah, perdí un lápiz, ¿no? El duelo por mi lápiz, ¿no? Me cambié de casa, el duelo por mi casa, cambié de trabajo, el duelo por el trabajo anterior, ¿no? Me salió un barro, el duelo por mi cara limpia, o sea, de pronto se vuelve como una exageración, ¿no? Y todo se vuelve duelo. No creo que todo atraviese la categoría de duelo. A mí me interesa más particularmente hablar de las otras criaturas vivas, ¿no? Animales o personas que perdemos, porque me parece que lo que se pierde sí es la persona física, pero sobre todo quién era yo. O sea, hay una pérdida, digamos, eh, personal, no en el sentido de que a mí me afecte particularmente, sino que hay algo de mí que se pierde en esa relación. O sea, hablando concretamente, por ejemplo, de la película, lo que pierde Loba no es a su hijo, sino el ser madre. Esa es y me parece que ese enfoque se pierde como mucho de vista por como el énfasis en quién era,
y qué era para ti, y ese tipo de cosas, ¿no? Es como, me parece que por ahí podemos también plantear como un poco la discusión. Pero Carlos, por ahí quieres intervenir. Sí, un comentario muy breve. O sea, creo que ese es el problema tan grande. ¿Por qué? Porque hace muchos años que estudié la maestría en tanatología, pues por lo menos el lugar donde yo estudiaba, pues tenía como un enfoque de hablar acerca de la tanatología como un estudio de la muerte desde diferentes directrices, ¿no? Desde lo legal, desde lo psicológico, desde lo educativo, desde la poesía, desde la literatura, desde la parte forense, en fin, o sea, entrábamos a ver el concepto de la muerte desde diferentes disciplinas. Pero creo que ha cambiado mucho la demanda social y pues hoy hasta esa misma institución pareciera que todo lo reduce a pues una tanatología clínica, donde entonces pareciera que si el tanatólogo pues por un lado no puede hacer terapia, pero pues si no hace intervenciones psicológicas, entonces pues quién sabe qué demonios puede hacer. Y creo que desde ahí, pues, es en donde se agarran de marcos teóricos, pues, muy reduccionistas, incluso desde perspectivas culturales que son ajenas a la nuestra, ¿no? Porque yo sé que sí te voy siguiendo en el sentido de cómo es que se puede hablar de diferentes formas de duelo y hasta dónde se ha generalizado, pero es real, o sea, hay posturas de teóricos en Estados Unidos que te dicen el duelo por la pérdida de un lápiz debe de durar tanto, ¿no? El duelo por la pérdida de una casa, tanto, por una relación de noviazgo, tanto, por un matrimonio, tanto, y pues está bien si lo basan en datos duros estadísticos, pero de nuevo, de una cultura muy diferente y ajena a la nuestra. No podemos comparar el proceso de duelo de cómo lo llega a vivir culturalmente alguien en Estados Unidos, de la pérdida de una madre, a cómo lo podría vivir aquí alguien en México. Entonces, creo que hay una multiplicidad de aspectos que no se ven, pero creo que ese es el punto, ¿no? Si yo como tanatólogo no tengo parámetros para entonces decir que esto es patológico, entonces, ¿qué demonios hago? Y entonces desarmas realmente a una multiplicidad de profesionistas porque les quitas un marco para entonces poder decir cuándo intervenir o cuándo no intervenir, porque pues no sé hacer más que este tipo de técnicas y no una resignificación o un acompañamiento en sí mismo a lo que es el proceso de duelo. Y yo coincido contigo desde la perspectiva gestáltica, pues el proceso del duelo nunca se va a superar, ¿no? O sea, es una circunstancia con la que vamos a vivir por el resto de nuestra existencia, porque es comprender que una parte de nosotros se muere con el otro, porque es una relación y la forma en la que yo tenía esta relación contigo no la puedo cambiar ni sustituir con nada más ni nadie más, ¿no? Entonces, muchas veces lo veo en una circunstancia de mascotas. Se murió el perrito, ay, pues, te traen otro, ¿no? Te compran otro perrito y el punto no es el perrito porque pues el entorno llega a verlo de, pues ahí está el perro, ¿qué más quieres? Pero no entienden la relación y vínculo que yo tenía particularmente con ese animal. Y sí entiendo cómo es que también por el otro lado se ha hecho como estas generalizaciones de hasta el duelo por una pluma, pero sí también haría énfasis en cómo, permite utilizar este término del psicoanálisis, he visto cómo se hacen desplazamientos de catexia a la pluma, por decirlo, porque pues este fue el último regalo que me dio mi bisabuela antes de morirse y por supuesto ahí fenomenológicamente pues se adquiere otro significado vinculado a la persona que me lo dio, no en sí la pluma por sí misma, que sí entiendo lo que querías plantear, pero creo que sí vale la pena para Claro, todos los que estamos aquí, pues hacer mención a esos significados que pueden estar cargados, ¿no? claro, claro, porque ahí justamente, o sea, eh, a mí lo que me parece más interesante en términos analíticos eh, o de cualquier encuentro terapéutico, eh, no es precisamente como pensar a priori si a la persona se le perdió un lápiz o una pluma, entonces tiene un duelo que elaborar y este duelo durará una X cantidad de tiempo, ¿no? Que por lo demás, dicho sea de paso, eh, no solamente está en la problemática de que son culturas ajenas a la que uno está interviniendo estas duraciones estándar, sino que incluso me atrevería a decir que aun cuando fueran estudios que estuvieran basados en nuestra cultura y demás, siempre tienen la problemática de lo normativo, ¿no?
de que si entonces culturalmente las personas que tienen la pluma tienden a llorar 2 semanas y las de un perro 6 meses y así de seguido, ¿no? Justo ahí es donde se circunscribe en una cosa estadística, es una cosa que se nos olvida mucho del DSM, ¿no? Es una cosa estadística, que todo lo que sale de la norma, que se confunde la norma con normal, ¿no? O sea, lo que está en medio de la campana de Gauss como adecuado y normal, lo que está fuera como inadecuado y patológico, ¿no? Y inscriben automáticamente todo lo que sale de esos estándares como algo a un problema a resolver. O sea, una persona que está, además también en términos de la intensidad de los afectos, incluso dentro del tiempo esperado, ¿no? Porque hay una serie de parámetros que hacen este recorte de lo normal, que si tú te sales por cualquiera de ellos, desde esa lectura normativa, entonces hay algo ahí que tratar, un problema, ¿no? O sea, no importa que la persona pueda reportar, por ejemplo, desde el día uno que siente un dolor desmedido por la pérdida de alguien o algo. Si es el día uno, como está dentro de la norma, no, pues aquí no hay nada que acompañar, aquí no hay nada que hacer, pues en ese sentido pues, solamente te duele, ¿no? Y pues listo, pues quédate ahí con tu dolor y yo te acompaño en tu dolor, ¿no? En cambio, si es el día 500, entonces a lo mejor ahí sí, sí igual de intenta, ahí sí hay algo que atender, ¿no? Entonces todo esto me parece que es justo como poner la atención fuera de la clínica, fuera del consultorio, ¿no? Porque me parece que siempre la cuestión más interesante no es, al menos para mí, decían términos analíticos, no es pensar si una persona o las personas tenemos un proceso de pérdida por una pluma, sino la persona que tengo enfrente, ¿por qué se está doliendo de que perdió la pluma? ¿No? O sea, ¿qué valor, qué carga tiene esa pluma? eh, Como decías tú, ¿no? Se la regaló la abuela, se la dio, es el último objeto que tenía del padre, de la madre, del hermano. eh, es el último objeto que se aferraba de una pareja que dejó hace 50 años y que supuestamente ya superó. O sea, qué sé yo, ¿no? Hay como una cantidad de posibilidades tan absolutamente vasta que es literalmente imposible poder reconocer ¿qué está perdiendo una persona cuando reporta que perdió a alguien o algo? Entonces, me parece que justo cuando en esos términos la pérdida es de un objeto, eh, difícilmente es el objeto en sí, el teléfono, la pluma, la casa o lo que sea, lo que atraviesa el dolor o lo que podría volverse un duelo, sino lo que está representando para la persona. Eh, y que en ese sentido me parece que podría haber, o podría ser así espontáneamente una distinción entre un objeto que está desplazando un afecto de a lo mejor justo un dolor no tramitado, de una pérdida de alguna persona. Entonces ahí lo que se juega es justo como la relación perdida que ya no está en el radar, pero como, o sea, todo muy bien que mi abuela haya muerto, pero ¿cómo se le ocurre a mi hijo romper la figurita volviendo a la película, ¿no? Eh, entonces ahí hay un desplazamiento del afecto, ¿no? Hablando de esto, de lo que decía Carlos, ¿no? Porque en el fondo el tema no es que el hijo haya roto la figurita esta, ¿no? Pues, es una figura, ¿por qué se exalta así la mujer? El tema es que se la había regalado su madre, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que se está expresando ahí? No tiene que ver con la figurita, ¿no? Eh, o sí, pero en tanto que tiene una carga simbólica, ¿no? Eh, entonces, ese sería como un tipo, digamos, como de relación de dolor, si se quiere, frente a los objetos que están representando otro tipo de pérdida. Y también puede ser que el perder algún objeto me dé algún otro tipo de pérdida que no tiene que ver con una relación interpersonal o intersubjetiva o interespecie, sino con algo que yo sentía que me daba ese objeto. Por ejemplo, estatus, ¿no? O por ejemplo, pero al final siempre, si se fijan, es algo que tiene que ver con, o sea, lo que colapsa, digamos, en la pérdida o en lo que estamos llamando duelo, eh, no es propiamente el hecho de que la otra persona o el objeto ya no esté, sino lo que pasa conmigo. O sea, que hay un vacío en el
no sé ahora cómo nombrarme. Decía, en el caso de perder un hijo es particularmente elocuente porque no hay forma de nombrarse y de entender. Sigo siendo madre, ya no soy madre, soy madre, pero un hijo muerto y eso es como se dice, ¿no? Pero me sigue preocupando, pero ¿qué es lo que me preocupa si ya no está? En fin, hay una serie ahí de cuestiones muy fuertes también que pensar, pero decía, el tema no es propiamente eh, la persona que se perdió o lo que se perdió, sino como en qué lugar me coloca o me recoloca que me está haciendo muy complicado de asimilar, ¿no? Eh, Esto como para seguir la discusión, ¿no? Y me parece que en esos términos decía un poco lo que se tiende a esperar de un acompañamiento de duelo, es algo así como que o sea, me parece, ¿no? Que es algo así como que yo pueda, voy a decirlo así en términos muy coloquiales, ¿no? Como quejarme y desgañitarme todo lo que quiera por el arco de un tiempo determinado que se considere propio, ¿no? Un año, dos, que no sé cuántos son, como por ahí el máximo de lo que se considera adecuado en esos parámetros desde la tanatología clínica, ¿no? De acompañar y que yo pueda hablar exclusivamente casi casi de eso y ir y reitarme y llorar y hacer todo lo que quiera con eso, ¿no? Decía, para de nuevo funcionar, ¿no? Cuando me parece que justo eh, una pérdida no es como que ¿cómo lo diría? No es que me desestabilice o me afecte o me duela como en un aspecto específico de mi vida. Es que hay algo que se está reconfigurando radicalmente a partir de algo que estoy perdiendo. Decía que, no se lo, que generalmente no se coloca como en uno, pero que es en donde está pasando, ¿no? No soy más ¿no? O sea, lo que nos duele es justo como poder pensar en no soy más el hijo de mi padre o la madre de mi hijo o el dueño de esta mascota o así de seguido, ¿no? Eh, y que esto es más bien lo que desorienta, ¿no? Cómo me vuelvo a colocar en el mundo a partir de este enunciado que es parte de nuestra narrativa que tiene que ver con el yo soy en la cantidad de cosas, ¿no? Yo soy sin esto, ¿no? O sea, porque ahí lo que se pone como en jaque no tiene tanto que ver que sí, pues, ¿no? Con quién se ha perdido, sino con lo que solemos llamar yo, en términos coloquiales y también si quieren ustedes psicológicos, que justamente tiene como esta especie como de amenaza porque tendemos a creer que nuestro yo o algo así es una cosa fija, esencial, inmutable, a la que nos aferramos, que cuando se ve cuestionada, precisamente adquiere como este matiz eh, si quieres ser de crisis, ¿no? O de complejidad para poder atravesar el proceso. Carlos. Y si me permites complementar esto así en esta dirección, o sea, yo sí estoy igual convencido en esta parte de lo que uno extraña, añora, es la relación con un otro, con ese, ahora quién yo soy sin ese otro. También en mi práctica privada, Giorgio, y creo que es ahí un tema que aunque me estoy desviando un poco, pero es parte del mismo concepto de duelo. También yo he visto que existen estos duelos por lo que no fue, por lo que no pasó, en el sentido de cómo es que yo puedo tener una pareja con la que yo hice planes, con la que yo pensaba irme a vivir juntos, pensábamos casarnos, es más, ya hasta teníamos los nombres de los hijos que íbamos a tener y pues me dejó, ¿sí? Y es precisamente algo que ni siquiera como tal sucedió en la realidad, o sea, a fin de cuentas fue una construcción en la imaginación, en un planteamiento de ideal de crear un plan a futuro, que lógicamente desde una perspectiva gestáltica esa es la parte bien interesante porque, bueno, planeamos en el presente, o sea, se está viviendo en el presente, pero pues como muchas veces se añora aquello que no fue, ¿no? Aquello que no pasó. Y en el caso particularmente de padres que han tenido pérdidas con hijos muy pequeños, pues no quiero caricaturizar o burlarme, o sea, neta, estoy compartiendo casos reales
donde de repente, pues aunque el hijo tenía menos de 2 años y por X complicaciones cardíacas, congénitas falleció, mucho del discurso de los padres es, no lo voy a ver terminar su primaria, no voy a poder ver cómo termina su licenciatura, no voy a poder ver cómo juega fútbol, no voy a poder estar el día de su boda. Y tú dices, wow, 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 espérate, o sea, ¿cómo sabes que le va a gustar el fútbol? ¿Cómo sabes que va a querer terminar una licenciatura? ¿Cómo sabes que va a querer casarse, ¿no? Y cómo la persona se proyecta hacia pues un ideal de construirle la vida a un otro y está en función de eso más que realmente del niño que falleció, ¿no? Que como bien lo mencionas, pues nunca es como tal el otro, sino toda esa relación construida o idealizada, ¿no? Claro, claro. Y sí, que en ese sentido también ahí es justo donde hay como una área como muy compleja de trabajo, ¿no? En términos de acompañamiento de pérdidas que tiene que ver con, ahora hablabas, por ejemplo, ¿no? De niños de 2 años, de 13. Yo también pensaba en casos que he acompañado, ¿no? O de pérdida prematura al año, lo que sea. Eh, Me parece que no solamente ahí se puede ver esta cuestión de la expectativa, el deseo, la proyección hacia el futuro, sino, por ejemplo, muy especialmente en madres que pierden a hijos durante el embarazo, sea que llegue a término y que el hijo no está muerto, que muera el día en que nació por las condiciones, o justo que lo pierda en el proceso. Sobre todo estoy pensando en las que ya tenían como una cierta esperanza de que ese niño tuviera vida, ¿no? Porque me parece que también un aborto espontáneo y otro tipo de situaciones de pérdida tienen como cierto lugar, pero justo es en tanto que no se ha materializado, paradójicamente uso la palabra, tanto, ¿no? Como la proyección hacia el futuro, la expectativa, el deseo, que además es, por otra parte, parte de lo que nos va constituyendo a nosotros como hijos, que nuestros padres nos demanden algo, ¿no? Que nos quieran de alguna manera, ¿no? Es decir, quiero decir que es inevitable, ¿no? Como de cierta forma hacer estas proyecciones, pero que va a ser cualitativamente muy distinto una persona que te duele de todo lo o sea, ahí parece que justo que lo que está centrado es no tanto la pérdida de quien fue o la relación que yo tenía con ese hijo, hablando de los hijos, eh, sino todo lo que yo esperaba hacer, no todos los proyectos que yo tenía, la carga que yo estaba depositando en, no solamente cómo imaginas que hace el futbolista que iba a tener la licenciatura, sino eso, a mí en qué lugar imaginariamente me colocaba que ya no me está colocando, ¿no? Como un buen padre, como un padre que está viendo a su hijo realizar cosas que él no puedo realizar, o sea, qué sé yo, ¿no? Hay como una cosa muy distinto de quien justo estoy pensando como en un caso de acompañado, ¿no? Una persona que pierde a una hija, un hijo, y que todo el tiempo se imagina, sin ninguna proyección clara del futuro que iba a tener, que todo sería distinto si estuviera aquí, ¿no? O sea, como la panacea mágica como si ahí se depositara como todo los conflictos personales de quien tiene la pérdida, ¿no? Eh, si tan solo estuviera aquí, mi relación de pareja sería distinta, ¿no? Yo sería mejor madre o no habría tomado esta decisión, ¿no? O sea, que está centrado de nuevo en el hubiera, pero que tiene como una cualidad distinta, ¿no? Esto para empezar a decir que incluso en estos temas tan complejos, como puede ser la elaboración de la pérdida de un hijo, y que yo por eso ponía, ¿no? El título, dolor no resuelto, ¿no? Lo que se puede elaborar, si acaso es el dolor, la pérdida no. O sea, la pérdida siempre estará ahí, ¿no? Pero la pérdida no tiene por qué tener el mismo, digamos que el tema tiene que ver con qué es lo que se actualiza del dolor en esa pérdida, ¿no? Y que además también, o sea, hablando de elaborar, dicho sea de paso, habría que cuestionarse, me parece, qué tanto realmente nuestras experiencias en general, ahora vamos a hablar del dolor o de las pérdidas que queremos, que es el tema que nos convoca, eh, terminan de dejar de dolernos alguna vez. Por completo quiero decir, o sea, en términos de,
yo perdí a mi padre, a mi hijo, a mi hermano, lo que sea, y después de X tiempo, el que ustedes consideran plausible, 10 años, 15 años, 20, eh, ya no me duele para nada, sin importar en qué circunstancia me encuentre, qué pase, qué me encuentre ahora, o sea, como justo, como si, eh, como si la única condición para pensar en la elaboración fuera la de la anestesia, ¿no? Entonces, yo creo que ahí habría que cuestionarse, ¿no? ¿Qué tanto en realidad eh, es el dolor lo que hay que dejar de sentir, tanto decía como elaborarlo, que me parece que son cosas como distintas, ¿no? Porque me parece que ahí también parte de lo que se enreda con el posible trabajo de las pérdidas tiene que ver no solo con el dolor que puedo experimentar, sino con otra serie de emociones que acompañan ese dolor. Por ejemplo, dentro de la expectativa social, que puede ser los propios, los otros hijos, la pareja o qué sé yo, ¿no? La idea de que ya debería ser superado ese duelo. Y entonces no solamente me duele, o me da tristeza, o me da rabia, sino que además me enoja que me duela, o me hace sentir estúpido que me duela, o me da rabia que me dé todavía coraje, y así he seguido, ¿no? Entonces, me parece que por ahí la elaboración, contraintuitivamente, me parece que está mucho más del lado con el hecho de poder abrazar esa experiencia de dolor, y entender como por qué se vuelve tan complejo decir, eh, o sea, déjenme decirlo de esta manera, ¿no? Perdí un hijo, me duele. ¿Cuál sería el problema en que te duela que hayas perdido un hijo? ¿No? En abstracto podremos todos entender, ¿no? Y es el tema, ¿no? Que todos podemos entender, pues perdió su hijo, claro, debe ser muy doloroso. El tema es cuando el dolor ya no es aceptable. Para la persona por su historia, que puede ser desde el día uno, ¿no? Por ejemplo, eh, o para la persona inscrita en un contexto que le exige que ya no le duela, o que le exige eh, mm, que ya no hable de ese tema, ¿no? A lo mejor ya no expresa un dolor tan importante, pero quiere seguir hablando de eso y entonces ya no hay hay un soporte social al respecto y entonces ahí es donde empiezan a ver realmente como los conflictos y eso es lo que se puede elaborar, me parece, ¿no? Creo que la elaboración del dolor no apuntaría necesariamente a la anestesia radical, ¿no? Que claro, cuando una circunstancia se vuelve tan compleja, en algún punto la cualidad del dolor es distinta, ¿no? Porque es distinto que me duela haber perdido un hijo y además sentir que no soy una buena madre con mis otros hijos y además sentir que no estoy cumpliendo con mis expectativas como mujer según me pide mi pareja o la sociedad, que no estoy siendo una hija porque ahora está enferma mi mamá y no la estoy cuidando porque yo sigo clavada en el dolor. O sea, todas esas complejidades, cuando me parece que se resuelven, pueden, o se elaboran, ¿no? Pueden como dejar más libertad a que duela cuando tenga que doler. Y esto no es todos los días, a todas horas, las 24 horas del día, todos los días del año, ¿no? Eh, Porque también, todo se ha dicho, ¿no? Ahora le voy a parar a Mariana, eh, hay momentos en la elaboración de una pérdida donde uno incluso se siente mal por no haber pensado o por no haber, porque no le dolió un día, ¿no? Por ejemplo sobre todo si es reciente, ¿no? La de las primeras semanas, ¿no? Del duelo. Sí, pasó un día que no pensé en todo el día en mi padre que perdí, en mi hijo que perdí, y el otro día me siento súper culpable porque ayer no me dolió, ¿cómo puede ser? Ya lo olvidé, ¿no? En fin, ¿no? O sea, eso es como la complejidad que quiero citar por ahí. Pero bueno, ahí hay un par de intervenciones. Mariana. Hola, buenas noches. Buenas noches. Bueno, pues creo que sumándole un poco, bueno, sí, a lo que vas comentando y que tiene relación con lo que mencionabas de la película, debo decir que no vi la película, pero escuché cómo la narraste, pues, y creo que un elemento importante de la situación que presentan los personajes y que al menos en mi consulta privada he notado mucho en los pacientes, sobre todo que rompen una relación, es la duda. Creo que este tema del dolor inconcluso, al menos en mi experiencia, va muy ligada a preguntas que no pueden resolver. ¿Por qué la persona falleció? ¿Por qué la persona cortó relación?
porque incluso aunque les pregunten, decir, bueno, y la respuesta que voy a obtener me va a ser satisfactoria, va a ser la verdad. Entonces he notado que la duda hace que, digamos, en términos corrientes y comunes, no puedan avanzar, ¿no? Y están masticando y masticando y lo mismo, y pasan sesiones y sesiones, y pasan meses, y están como estacionados en el dolor porque no pueden resolver esa duda, ¿no? Cuando escuché lo de la película y hablar sobre duelos y ligarlo con el tema de dolores inconclusos, a mí me resalta mucho eso, ¿no? O sea, el dolor queda sin poder como significarse porque no hay respuestas que puedan justificar de alguna forma ese dolor o ese coraje o esa tristeza. Ujú, ujú. Gracias, Mariana, por tus reflexiones. Y yo diría justo que en términos de estas preguntas que quedan irresueltas, también se podría poner atención, y me parece, bueno, al menos analíticamente tiene mucho sentido, ¿no? Como no solamente como al hecho de que no se puede responder la pregunta, que como dices puede ser que bien A no se le pueda preguntar no se puede tener una respuesta porque la persona de hecho murió o ya no es accesible, ¿no? Eh, o B que se pueda tener y no sea satisfactorio, ¿no? En el caso de separaciones o cosas similares, ¿no? De la persona sí está accesible y demás. Entonces, ahí en ambos casos me parece que plantea escenarios que aunque comparten un hecho común, que es la cosa de una pregunta no resuelta, presentan cualitativamente o fenomenológicamente escenarios radicalmente distintos. Eh, y que ahí me parece que poner atención en, hay como dos cosas que a mí me saltan, ¿no? Como uno, como cuál es la pregunta o las preguntas que se está haciendo la persona, porque una persona que pierde un hijo se puede preguntar por qué se murió, otra se puede preguntar por qué Dios me lo arrebató, otra persona se puede ver por qué me pasó a mí, otra persona se puede preguntar por qué no hizo nada mi pareja, otra persona se puede preguntar por qué me defraudó el sistema de salud y así de seguir. Entonces no es el hecho de preguntarse y no tener una respuesta, sino qué se está enunciando en el tipo de pregunta que se está planteando que no tiene respuesta, uno, y dos, eh, qué es lo que fantasea la persona que va a tener en esa respuesta. O sea, qué es lo que se está jugando ahí. Y en ese sentido, me parece que ahí es donde me parece que puede ser más preciso hablar de este otro tema que está ahí, que está ligado para mí, ¿no? En la película, y es que yo lo decía de forma más o menos importante, ahora lo voy a decir más estridentemente para que se sienta o se escuche, ¿no? El hecho de perder un hijo puede ser muy doloroso, no tiene por qué volverse una cosa inconclusa, intramitable, insalvable. O sea, ¿qué quiero decir? Que es la circunstancia en la que pierde el hijo, eh, y lo que sea que se está actualizando ahí o se está jugando ahí en esta escena que narra y que nadie escucha, pues porque nadie tiene esa función en la película, ¿no? Eh, que se juega como toda la problemática. ¿Qué quiero decir acá, no? Que vamos a creerle por un segundo, más bien al contrario, vamos a cuestionar por un momento a Loba. Ella en su discurso dice, yo fui una gran madre, mi hijo era increíble, mi esposo también, todos éramos muy felices y nos atravesó la tragedia, ¿no? Eh, ahora, esa imagen de aquí nunca había ningún conflicto, aquí todo era maravilloso y demás, no termina de resolver o de satisfacer cómo es que si toda la vida, ¿no? Estoy exagerándolo, ¿no? Fue libre de conflictos, sin problemas, etcétera, cómo es que este evento, que puede ser muy doloroso, el de la muerte del hijo, en lo que se le vuelca es en pensar, por una discusión, mi hijo se quiso matar. O sea, el que ella se pregunte si su hijo se mató por la discusión que tuvieron, está hablando de algo que pasaba en la relación con ese hijo. Con ella, cómo se sentía como madre frente a ese hijo. Porque déjenme decirlo de esta manera, ¿no? Una persona que, puede decirlo así, que tiene una dimensión de
de sí misma como una buena madre, una excelente madre, si se quiere, eh, que, cuyo hijo atraviesa una tragedia, la que ésta sea, la pérdida o un accidente o lo que sea, difícilmente por ese evento entonces va a cuestionar toda su vida de madre. Eh, ¿Qué quiero decir ahí? Que hay algo ahí, además de la pérdida del hijo, que se está actualizando, que no está resuelto, que no podemos saber, podemos solamente fantasear porque es una película y no tenemos a la persona de frente para preguntarle, pero que es una cosa que es muy escurridiza, ¿no? Que justo me surgía a partir de la intervención de Mariana, porque parece que el tema es la pregunta no resuelta, pero, o la respuesta que se espera, pero ahí me parece que lo que se está expresando es algo de lo inconcluso que se está actualizando en esa situación, ¿no? Eh, Uno de entrada podría cuestionarse qué tanto es verdad que en la vida de una madre y un hijo tuvieron una única discusión, una única vez donde la madre alzó la voz. Mm, me parece por lo menos muy cuestionable, ¿no? Es decir, o una de dos, o la madre genuinamente piensa que nunca le había alzado la voz, entonces no tenía contacto con cierta realidad de su experiencia de madre como con su hijo, ¿no? O dos, que es demasiado doloroso hablar de todos esos otros momentos donde no se siente buena madre, que siempre tenía otra oportunidad para remendar o para refrendar o lo que sea, que se pierde cuando el hijo se muere. Entonces, bueno, ahí es como algo como muy importante de lo que se podría trabajar, ¿no? De tener esta persona enfrente, ¿no? Es decir, como, déjenme decir de esta manera, como no irse eh, como con lo estridente de la pérdida en sí o de lo que podría ser el dolor en sí de haber perdido un hijo, sino de entender cómo es que se enquiste, se vuelve tan problemático, sobre todo, imagínense que esa persona llega a consulta después de veintitantos años de haber perdido al hijo, ¿no? Eh, y llega con estas actitudes de me aíslo y no quiero ser una carga para nadie y cada vez que pienso en mi hijo pienso en esta escena y me vuelta si es un fantasma que me asedia y no puedo hablar de ello, etcétera, etcétera, ¿no? Eh, eh, y emerge este tema, pues, de la culpa, que no se nombra ni como culpa, ¿no? Pero que está ahí, ¿no? Uno se podría preguntar, ¿no? Con la persona, como, ¿cómo es que ese evento adquiere todos esos matices, ¿no? Hay algo ahí que se está actualizando, ¿no? Eh, Entonces, bueno, ahí solamente podemos fantasear o hacer cosas hipotéticas porque no a la persona, ¿no? Pero es un poco como el problema o la pregunta que quiero plantear ahí, ¿no? Y por ahí había otra mano, ahora está Flora por ahí también, pero me parece que Miriam, entonces sigue con nosotros porque no alcanzo a ver toda la rejilla, pero me parece que había una Miriam por ahí antes con la mano alzada, solo que después ya no la vi, pero no sé si está todavía conectada porque no veo a todos los participantes. ¿O era Mira? No sé. Bueno, a lo mejor ya no está, no importa. Bueno, si alguien tenía alguna participación que quiera decir, que alce la mano abre el micrófono. Flor, adelante. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, gracias. En el caso de la película y de este personaje, em, la culpa y el remordimiento, eh, y el anclaje que tiene ella al ver los elementos de los caballitos allí, ese es un detonante que constantemente le está recordando ese remordimiento o esa culpa. Al momento en el que platica con este joven, hay un momento en la película, una escena que no recuerdo exactamente qué le dijo, y fue el momento en el que ella encontró alivio. El chico, por la edad que tiene, me parece que tenía la edad aproximadamente, no, ¿verdad? Del hijo fallecido, no, pero era joven y podría entender y comprender un poco más las situaciones, ¿no? Al momento de decir, si andaba con otra chica, andaba, una pareja, algo pasó ahí. Entonces ella encontró ese consuelo, ¿verdad?
Me parece aquí también importante recalcar que la pérdida de un hijo no es nada más únicamente, la pérdida física o un acto de defunción, sino, yo que ya estoy en la edad, de el nido vacío en este momento, puedo decir que he perdido a mis hijos, porque ya no tengo ese esa manera de estar aplicando o compartiendo, conviviendo o preocupándome por alguien. Los alimentos, la vida diaria, la convivencia simplemente, ¿sí? Entonces, es difícil, si para mí que ellos están vivos es difícil haber perdido toda esa convivencia, esas costumbres, ese compartir de valores o como familia, que ya no va a volver, ya no va a regresar. Entonces es un duelo, ¿sí? Y en mi caso, ¿qué pasa con ese duelo en mi caso? Cuando se añora cuando un 10 de mayo, una Navidad, ese tipo de convivencias. En este caso, la señora, el caballito, la recámara a la que nunca entró, me parece, la recámara de su hijo, ¿verdad? Ese es el duelo. El otro duelo que viví es con el de mi padre, ese duelo de no acercarme a su casa durante un año porque me iba a recordar la convivencia, porque era con el único que yo salía los sábados o domingos. El ir a un restaurante al que íbamos, el llevarlo a los lugares que él necesitaba o que él quería, es una evasión, es ese duelo que no se va cargando, no se cierra, o se cierra en realidad, o se vive con él durante toda la vida, pero ya de otra manera, conforme vas cambiando actividades, vas cambiando conductas, vas encontrando otros lugares o maneras de esa convivencia que se tenía anteriormente, ¿sí? Porque esa convivencia es parte de mí, de esa vida, la convivencia que uno tiene con las personas, con los hijos, en este caso los hijos, el educar, el depender o encontrar a alguien. La codependencia también juega un papel muy importante aquí. Ujú. Entonces, ¿cuáles son nuestras neurosis o cuál es la neurosis que se presenta en ese momento, en esa convivencia y en esas relaciones? Esas neurosis que tenemos nos van a permitir soltar o cambiar las actividades que se tenían antes. Bueno, una disculpa si soy muy soez o estoy fuera de lugar, pero esa es mi percepción y ese es mi dolor todavía y es mi duelo. Ajá. Y así lo he transitado. Gracias. Gracias, Flora. Ninguna disculpa requerida, al contrario, gracias por compartir tus experiencias y tus reflexiones. Le doy la palabra a Carlos, que tiene también ahí, ahora retomo yo también, que me puse en fila para no meterme. Carlos, adelante. El micrófono lo tiene silenciado. Gracias. Se me hace muy interesante el aporte de Flora, de verlo en ese sentido. Creo que son diferentes en aspectos, diferentes dimensiones de contrastar si la pérdida de las posibilidades de poderme relacionar completamente con un otro a la pérdida de la forma de relacionarme que previamente se tenía.
Y se me viene a la mente, pues, una multiplicidad de casos clínicos de ir viendo cómo hay papás que saben relacionarse muy bien con niños y que cuando el niño llega a la adolescencia, yo ya no sé relacionarme con eso. O hay papás que se relacionan bien con adolescentes, pero no con niños, ¿no? Que qué bueno que por fin llegó a la adolescencia, porque niños, puta, no los aguantaban ni toleraban, ¿no? Y creo que pues igual, ¿no? Cuando los hijos llegan hacia la edad adulta, pues no cualquier padre sabe cómo relacionarse con hijos adultos, ¿no? Y creo que desde ahí se vuelve todo un reto, un desafío. Y claro que sí coincido que hay un duelo, pero sí creo que hay un contraste muy grande entre el hecho de hablar de la pérdida de las posibilidades absolutas de decir el hijo falleció, por consiguiente ya no puedo construir ningún otro tipo de relación con ese hijo, a decir se murió la forma de relación que se tenía, o a veces, ¿no? Hasta se murió o se transformó o desapareció la dinámica familiar que precisamente se tiene. Entonces creo que ahí es en donde se puede hablar de cómo hay duelos que se van empalmando. Se me viene a la cabeza algo muy breve, donde hay personas que, pues, no sé, tienen a un padre, a una madre que tiene una enfermedad crónica degenerativa, lo diagnostican. Hay varios duelos, ¿no? Es entender que es el duelo por la pérdida de la salud de mi padre y yo puedo vivir ese duelo y muchas veces ese duelo me puede ayudar a transitar que el día de mañana mi padre en este caso hipotético fallezca y pues me ayudó el previo para despedirme, acercarme, pero tampoco es ley. Yo he visto casos que son precisamente inversos, ¿no? Que a pesar de que yo veía cómo se iba dando todo este proceso, pues llega el deceso y es un duelo muy diferente. Entonces, creo que sí es como darnos cuenta que no se puede hablar de un duelo en particular de una cosa, sino se muere la relación, se muere la dinámica, se van los hijos de la casa, pero se transforma pues toda la situación. Y como bien lo mencionaste tú, Giorgio, y creo que ahí es en donde haría énfasis en esta situación, pues no es como tal el hijo, sino como Flora lo dijo con toda su extensión de la palabra, no es en quién me convierto yo de ya no tener a quien cuidar. Creo que ahí es el punto de empezar a ver esa situación. Ujú. Muchas gracias, Carlos. Y bueno, yo quiero retomar varias cosas de lo que ha puesto acá sobre la mesa a partir de lo que dijo Fray, lo que comentabas ahora. Uno, tiene que ver con esto que se está enfatizando, ¿no? Y que además nos dejaría también en la puerta, por ejemplo, cómo es que para una persona la pérdida de la salud del padre, por ejemplo, puede convertirse en todo un gran tema difícil de atravesar y para otra más puede convertirse en una cosa de alivio. Sentir que mi padre al fin me necesita, por ejemplo, ¿no? Entonces, no está dicho, ¿no? De que la circunstancia por sí misma va a generar un duelo, ¿no? Como tal. O sea, y creo que en ese sentido siempre es útil preguntarnos, como clínicos que nos interesa la clínica, o que trabajan como clínico, de alguna manera, eh, o acompañando a personas, cuando una persona reporta que perdió algo, ¿qué es lo que está perdiendo realmente? ¿No? Porque como decía ahora Carlos, ¿no? No es tanto el haber perdido un hijo, sino que ahora no tenemos que cuidar. Eh, que esa es una hipótesis, ¿no? Es decir, ¿qué es lo que perdió esta mujer cuando perdió a su hijo? Yo diría, de entrada, ¿quién sabe? O sea, creo que por lo menos habría que situarlo con ella, ¿no? Es ese tipo de preguntas que a veces se sienten como obvias, ¿no? Como de, pues, perdió el hijo, pues obviamente es un dolor inenarrable, indecible, como yo decía al inicio, no hay ni palabras en castellano para nombrarlo, ni en inglés, y claro que es terrible. Pues, sí, pero ¿qué es lo que perdió precisamente? O sea, perdió, por ejemplo, la posibilidad de reparar esa culpa. Perdió, por ejemplo, los proyectos de los que hablaba Carlos hace un rato, ¿no? ¿Qué es lo que perdió? No podemos saberlo nada más porque la persona se presenta y dice perdí a alguien y me duele mucho, ¿no? O tengo 20 años de habernos perdido, o 30, los que sea, ¿no? No hay nada a priori que podamos saber de la naturaleza de la pérdida de la persona hasta que no empecemos a trabajar con ello. Esto por una parte. Luego, por otra parte, me parecía muy interesante el establecer justo lo que se pierde cuando los hijos son adultos, porque hay algo que se comunica cuando los hijos se pierden radicalmente en un fallecimiento, que tiene que ver con la pérdida de una función. De nuevo, lo que decíamos, ¿no? Lo que yo siento que yo pierdo cuando ellos ya no están, ya no los puedo cuidar,
o ya no me necesitan o qué sé yo, ¿no? Que sin duda, reforzando o estando de acuerdo con lo que decía Carlos, va a ser radicalmente distinto cuando tengo la posibilidad de reconstruir o transformar o hacer algo de mi relación con la persona que está viva, a cuando esa posibilidad se cancela por completo. Sea porque el otro se fue y me dejó de hablar radicalmente y no sé de mi hijo hace 50 años, ¿no? Entonces ahí hay una cosa muy tremenda que elaborar, ¿no? En torno a ese vacío, ¿no? O a la persona que se muere, distinta de que la persona esté todavía en relación conmigo y que tengamos ambos que replantearnos cómo seguir la relación. No por negar que hay una pérdida, sino porque es distinta la pérdida que puede tener esta oportunidad de la que no, de la que tiene, está rezada por la cancelación radical de ello, ¿no? Eh, y que en ese sentido podemos ver en muchísimos casos cómo esa imposibilidad, o sea, la de dejar a los hijos que sean adultos o de los hijos a dejar de ser niños, ¿no? Necesitados de sus padres, que ahí siempre hay una demanda de ida y vuelta, ¿no? Eh, Uno también se puede aferrar, ¿no? Entonces ahí tenemos a los hijos que o se quedan en la casa de los padres para siempre, o aunque se van, siempre se relacionan en posición de niños con los padres y resuélveme y dame dinero y todo este problema y tú atiéndeme, etcétera, 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 ¿no? Entonces, bueno, ahí hay toda una problemática también que se puede atender. Pero también querría decir sobre esta, uy, nada que se me acabe la batería, voy a empezar a moverme de nuevo hacia casa para tener el cargador. Voy a apagar un momento la cámara, nada más para no distraer tanto con el movimiento y para ahorrar batería. Eh, pero bueno, lo que quiero decir es que este tema sobre el consuelo que le da el tener otra explicación, ¿no? Me parece que nosotros lo vemos, está muy hollywoodesca la película, al final no tienes forma de saber qué pasa con la vida de esa persona, etcétera. El planteamiento es como de, claro, y encuentra la respuesta que le faltaba, y entonces resuelve su problema y es feliz para siempre, ¿no? Podemos cuestionar qué tanto ese consuelo no es un consuelo parcial. Es decir, qué tanto esa respuesta que se le da realmente nos termina de explicar por qué se sentía mal en primer lugar. Porque ahí pues, yo quería hablar de estas cosas que se actualizan, ¿no? Eh, Se nos fue. Se nos fue aún, a ver si en un momento puede. Si nos escuchas, Giorgio, bueno, mientras regresa, no sé si alguien tiene alguna duda, pregunta, comentario, aportación, reflexión. Por favor, Gaby. Bueno, quería comentar que de esto que decía sobre el duelo de los hijos, me quedé pensando, hace tiempo Es la hora de los me fallos de Internet. compartía una... Está Ay, fallando ¿es un mi poco tu internet? conexión, pero Pero ya regresaste. sí me... Ok, porque me acordaba de, del caso de una ex compañera de trabajo que decía de que su hermano, bueno, tuvo una desaparición forzada, ¿no? ¿No? Entonces, pues la mamá y toda la familia en angustia de no saber nada del hijo, bueno, y del hijo, del hermano, ¿no? Y que pues la mamá, hasta donde yo me quedaba, pues vivía con la angustia de no saber precisamente dónde estaba, porque no había una noticia de si su hijo seguía vivo, si su hijo pues ya había fallecido, ¿no? Si tenía a lo mejor algún resto de él, alguna confirmación pues de qué había sido de él, ¿no? Entonces yo me pregunto y pongo precisamente la pregunta de cómo, ¿no? De cómo se vive, pues, un duelo, pues, no teniendo precisamente la claridad del destino precisamente del hijo, ¿no? Cuando el hijo se muere, pues un lugar donde ir a llorarle, ¿no? Hay los recuerdos precisamente
pues de esa pérdida, ¿no? O si el hijo se fue por decisión propia y no te quiere hablar, pues sabes que está vivo y que está haciendo una vida, pero en este caso, cuando no sabes nada del hijo o estás en esa incertidumbre de manera constante, pues no sé de qué forma pues se puede acompañar incluso una persona que vive en una situación así, ¿no? Sí, mientras regresa Giorgio, pues me voy a permitir responderte. Es que yo en un par de ocasiones que he trabajado con personas desaparecidas, familiares de personas desaparecidas, ese es lo que termina de ir complicando el proceso de duelo, ¿no? Porque de alguna forma el no tener la certeza es precisamente lo que termina pues afectando y matando, impactando a la persona de una manera bastante fuerte, bastante severa. O sea, no sé si llorarle, no sé si entonces agradecer, no sé si entonces nada. Entonces muchos de estas personas, familiares de personas desaparecidas, te llegan a decir, bueno, ya por lo menos lo que me interesaría es encontrar los restos, ¿no? Saber que falleció, porque por lo menos de esta manera yo ya tendría una certeza de algo. Y muchas veces eso es lo que si lo vemos desde una postura muy fenomenológica, pues Husserl no lo va a plantear, ¿no? No toleramos aquello que carece de sentido, de significado, nos genera angustias muy, muy, muy cañonas y sostenernos ante esa angustia pues es algo muy complejo. Entonces realmente hasta dónde muchas veces puedo ya estar pidiendo que sí, que sea la certeza de que sí se murió, pero por lo menos yo ya puedo entonces tener un camino hacia dónde dirigirme. Mientras no sé qué hacer, no sé si lo sigo buscando, no sé si no lo sigo buscando, no sé si ya estará en paz, no sé si ya no estará en paz. Me viene a la cabeza hablando un poquito de lo que Flora mencionaba, incluso después escribió en el chat, esta postura de un psicoanalista que escribió un texto que es Igor Caruso, que es La separación de los amantes, donde este autor hace referencia a algo bien interesante desde una cuestión o postura inconsciente. Cómo es que, por ejemplo, en una relación de pareja, nosotros preferimos que pues el otro ante una ruptura amorosa se muera a que de alguna forma entonces siga vivo. ¿Por qué? Porque en el hecho de que entonces yo sepa que el otro se murió, sé que realmente ya no existe la posibilidad de que regresemos. Y mientras entonces siga con vida, pues sigue la añoranza, la incertidumbre, el deseo de que entonces en algún momento, aunque sea a nivel fantasioso, pues realmente todo esto pues pudiera llegar a darse en algún momento, en algún sentido. Y creo que es parte también de lo que pues Flora está mencionando en ese aspecto, ¿no? Que tanto pues hay, por un lado sí quisiera pues ya soltarlos, pero por el otro lado es de ay, y si lo suelto y después quieren acercarse y después quieren estar aquí, y creo que eso es lo que muchas veces va causando el conflicto, esas incertidumbres de no saber entonces, pues, cómo relacionarnos, qué soltar o qué no soltar. Y pues creo que es lo que nos termina impactando. Giorgio, no sé si quieras retomar porque te perdimos y también ya llegó Miriam, así que había levantado hace Sí. rato la mano y aquí la tenemos. Sí, muy bien. Perdón que me agotó la batería, estaba muy atento a lo que estaban discutiendo, vi cuánto tenía de porcentaje. Y bueno, pues ahora ya regresó el internet en casa, lo cual es una buena noticia. Entonces, bueno, estoy acá. Perdón por el inconveniente. Eh, Retomo solo rapidísimo para decir un par de cosas y ya le doy la palabra a Miriam. Em, lo que está tratando de situar es esto, ¿no? Este asunto del consuelo aparente que le da tener una explicación, ¿no? Yo me cuestionaría qué tanto es una forma de, vamos a decir, entre comillas, de elaborar o de resolver ese duelo, porque yo lo que me preguntaba es como qué cosas están actualizando en la pérdida de ese hijo eh, en la vida de esta mujer. Y me parece que hay como dos ejes que no se resuelven por tener otra explicación de, entonces sí, había una mujer. O sea, porque si te fijas, ¿no? La narrativa es, no sé si él se suicidó o fue un accidente. Esa es como la pregunta que parece que la atormenta. Y el hecho de que sepa que sí había una chica a la que había salido a ver, no explica suficientemente si fue un accidente o fue un suicidio, ¿no? No lo explica, ¿no? Pero se nos presenta como que sí, seguramente porque tiene la persona, se le presenta como eso pasa muchísimo en la clínica, ¿no? Alguien que nos dice, que se está preguntando algo y que le llega una respuesta que no encaja para nada con la pregunta, pero que dice, ya estoy tranquilo con esto. Y uno dice, ¿cómo que estás tranquilo? ¿No? Explícame, ¿no?
Entonces, bueno, ahí se pueden ver muchas cosas que salen a partir de ese tipo de perplejidades. Pero entonces, yo decía, hay dos ejes. Uno, que tiene que ver con la dimensión de la pelea con el hijo. O sea, se pelea con el hijo por cosas adolescentes si quiere, pero el punto en el que pierde el control es cuando el hijo rompe la figurita que le dio a su madre. O sea, ahí no sabemos nada de la madre, ni la relación que tuvo con esa madre, ni por qué el hecho de que le rompa esa figurita hace que pierda de esa manera la cabeza, si quieren ustedes. Decir así en términos coloquiales. O sea, quiere decir, ahí hay una pérdida que probablemente también está, estoy haciendo por las cosas conjeturales porque no tengo más información, ¿no? Pero que probablemente también está ahí como flotando fantasmáticamente, que parece que se actualiza cuando se rompe ese caballito. Y entonces esa rabia, que no es con el hijo, se descarga sobre el hijo, ¿no? Pues ahí hay un tema, ¿no? Que es un tema pendiente que se actualiza, que tiene que ver con el duelo de la madre. No sabemos nada, no podemos, habría ahí mil cosas que se podrían decir, quién sabe, pero solamente podemos situar que sí sabemos que era un objeto de la madre y que se rompa no es, decía, es más, se puede ver hasta enojado, pero no perder los estribos, ¿no? Que es como lo que nos plantea porque, digamos, se rompe algo, me puedo enojar de, sí, me enojé, bueno, es que era mi abuela, me acordé, la extraño mucho todavía, fin de la historia. No hay no tendría por qué ser el dolor o la rabia el problema. El problema es que se vuelve una cosa incontrolable. Pues ahí no está hablando de que algo pasó, algo se actualizó ahí con la ruptura de ese caballito. Por un lado, en la historia de la madre con su propia madre. Y dos, que el hecho de que el hijo después muera y que haya el rumor de que se suicidó, no explica por qué la madre le da lugar a ese rumor. O sea, cómo fue la relación de esa madre con su hijo, como para que albergue la duda de que su hijo se pudo haber matado. O sea, qué tanto, ¿por qué no se vuelve solamente una cosa, déjenme decirlo así, ¿no? De malestar de pinche gente chismosa, ¿no? Por supuesto que mi hijo no se mató y me odio a esta gente que dice que se mató, por ejemplo, ¿no? Que puede ser una forma plausible de recibirlo, pensando en yo no albergo esta duda. Yo sé que mi hijo no se mató porque lo conocía suficiente, no albergo ninguna duda de que se puede. O sea, ahí hay algo que nos está hablando de su historia, ¿no? De su historia como madre con su hijo, ¿no? Y es que le da lugar a esa duda, y que justo esa duda, y que hace que el hijo muera, le da lugar a la culpa. De nuevo, la culpa no se explica por sí sola. Se murió mi hijo, me siento culpable, es una ecuación que no es compatible así por sí, o sea, que le pasa a todos y cada una de las madres y padres que perdieron un hijo, ¿no? Entonces hay que entender también ahí eh, de qué naturaleza era esta culpa. O sea, de dónde viene esta culpa, dicho de otra manera, ¿no? Como para que tenga lugar ese chisme y aparezca este intento como de reparación, porque es lo que vemos en la película. Ella tiene un hijo que perdió y entonces acá tiene como aparentemente la oportunidad de reconciliarse con esa pérdida a partir de que viene una cosa casi muy literal, ¿no? Como el objeto perdido en forma de nieto, que me parece que es como la cosa especular del objeto que representaba la madre que se rompe, ¿no? Que es un poco como, casi, casi como negar la pérdida, se me ocurre decir, ¿no? Ay, mi hijo, o sea, sí se murió, pero aquí está mi nieto, ¿no? Y es más o menos, como decía Flora, casi de la edad. Entonces, y él me da la respuesta que yo esperaba, que es que sí, que había una muchacha. Entonces, en fin, todo esto que estoy así elaborando muy a la sazón y que es puramente conjetura, es solamente para situar que la naturaleza, entre comillas, problemática de esa pérdida no tiene que ver otra vez con la pérdida, sino con estas cosas que están ahí actualizando. Entonces, este aparente consuelo que tiene frente a esa respuesta, si lo viéramos clínicamente, seguramente se desplazaría a otro lugar. Seguramente en otro momento esta mujer ahora tendría conflictos con el nieto, eh, o expresaría esa misma culpa o este mismo dolor de la pérdida de su propia madre en otras cosas. Eh, Porque si lo ven, hay una cosa que se repite en la película y es cuando el nieto, antes de que la abuela sepa que es la abuela, se mete al cuarto del hijo perdido porque quiere arreglar el piso de la mujer y ella de nuevo pierde los estribos y lo corre y dice, lárgate de aquí, no sé qué. Nosotros vemos ahí que es una cosa que se repite en ella. O sea, ella perdió al hijo en una pelea de este tipo y tiene este hijo simbólico que después resulta que es su nieto y repite exactamente lo mismo. Entonces ahí vamos a ver que no es cierto que le pasó una vez con su hijo por ser tan culpable. No, ahí hay algo que, una historia de la
de la imposibilidad de una expresión de la rabia que no sea agresiva. Entonces, bueno, esto nada más para situarlo ahí. Y ahora sí le doy la palabra a Miriam. Y me parece que había otra mano además de la de Carlos, pero ya no supe quién era. Pero Miriam, adelante. Gracias, buenas noches. Yo no soy psicóloga, ¿sí? Pero hablo desde el punto de vista de sistemas. Yo creo que en los duelos lo que se pierde principalmente es pertenencia, una pertenencia a cada uno de los sistemas. Puede ser de trabajo, familiar, ¿sí? Afectiva. Y bueno, cada quien procesa los duelos de manera diferente. Digo, y los puede procesar, sobre todo en una familia. Vamos a decir un ejemplo, se muere el padre. Cada quien procesa el duelo de manera diferente e incluso puede haber múltiples que afectan a los integrantes. Ejemplo, la mamá, se le muere el esposo, ya no está presente para los hijos. Y no nada más pierden al padre, también pierden la atención de la madre. ¿Sí? Entonces, cada quien lo procesa de manera diferente dentro de los sistemas. En, respecto a la película, yo sí vi como una ganancia secundaria que tiene al tener la culpa. Está creando una especie de redención y dentro de esta ganancia secundaria, pues ella misma toma fuerza para continuar con su trabajo, con su vida, lamentándose de alguna manera o obteniendo algunas pequeñas satisfacciones y planes. Bueno, eso es lo que observé, pero sí me llama mucho la atención los duelos múltiples dentro de los sistemas, ¿no? Donde hay muchas afectaciones. Gracias. Muchas gracias, Miriam, por tu participación y tus reflexiones. Yo te pongo en fila, le doy la palabra a Carlos. Adelante. Sí, retomando un poco desde lo que tú mencionas de la figura, ¿no? De este caballito, a mí me da la impresión en ese sentido que no solamente es cómo lo rompe, sino ve que se cae y no hay una respuesta, ¿no? Al contrario, se termina yendo, no hay una disculpa, no hay ningún acercamiento, no hay nada y posteriormente, pues, se va. Entiendo que ahí inmediatamente no es que haya fallecido, porque entiendo que posteriormente al final de la película vemos cómo pues están reparando las tablas de la habitación y se encuentran pues precisamente ese caballito reparado, no restaurado. Y pues viene como esta metáfora muy hollywoodense, como tú lo mencionas, pues en el sentido de cómo pues a pesar de los enojos o la situación, del enfado, de no haber pedido perdón, lo que sea, cómo es que por un aparente pues sentimiento de culpa pudiera haber entonces agarrado el caballito y restaurado y mantenido ahí para pues poder precisamente guardarlo, ¿no? Por lo que haya significado. Y en efecto, creo que pues lo demás queda volando en el aire en ese sentido de pues cómo cada uno de nosotros podemos ir llenando los huecos en el aspecto de, pues sí, ¿por qué de alguna forma el hecho de que sepa que hay una mujer en la vida de mi hijo, pues haya hecho que entonces de ahí haya cambiado su actitud en ese aspecto? Quizá pues pudiera yo imaginar y solamente pues son al fin de cuentas mis ideas y conclusiones, pues que pensaba que a lo mejor sí el hijo pues estaba atravesando un periodo depresivo, que no podía sostener y que entonces pues sí a la hora de que hubo una chica, entonces pues quizá yo no hice un mal trabajo como madre, etcétera, etcétera, y creo que desde ahí pues se pueden interpretar cada quien sus historias, ¿no? Y por el otro lado, un poco retomando lo de Miriam, sí creo que estamos pues de alguna forma hablando de lo mismo, ella lo habla como pertenencia, yo me atrevo a decir que desde la teoría de los roles, desde la teoría sistémica, desde todo lo que se van planteando desde diferentes autores, pues lo que se extraña o lo que se pierde es el rol. Y creo que desde ahí, pues como al perder ese rol, pues se viene una entropía y pues ahora tenemos que estar jugando otros roles diferentes al que previamente yo tenía. Pero sí, por el otro lado, pues es real, ¿no? Cómo pues existe esa posibilidad de, como Miriam lo plantea, y interpretándolo de cómo pues esta reproche puede servirme como ganancia secundaria para salir adelante. Se me hace complejo, ¿no? Llegar a verlo de esa forma, pero
pues en este mundo puede llegar a pasar de todo. Se me hace Ujú, interesante. ujú. Gracias, Carlos. Y sí, sin duda, yo quizás el único matiz que daría se puede ver de muchas maneras, ¿no? Se puede ver en una forma sistémica, analítica, fenomenológica, social, qué sé yo. Hay muchas formas de poder arrojar luz sobre qué es lo que se pierde cuando se experimenta la pérdida, ¿no? Yo quizás el matiz que le daría es que ninguna de estas perspectivas es como la que diría como, entre comillas, la buena, ¿no? La de decir, esto es lo que sucede. ¿Quién sabe qué es lo que sucede? ¿No? Al menos desde mi posición como clínico, nunca como apresurarme a suponer que ya sé algo de lo que le pasa a la persona que tengo enfrente porque me dijo perdí a mi hijo o perdí a mi pareja o lo que sea, ¿no? eh, y que luego se puede iluminar, a mí me gusta hablar de iluminar y de ensombrecer ciertas cosas si se le ponen los lentes sistémicos o los lentes fenomenológicos o los lentes analíticos, ¿no? Eh, pero que al final, para mí, desde las posiciones clínicas que son simpáticas de esta noción, que es la que a mí me ha sentido, que es justo la que va en contra o en paralelo, en contraposición de la idea de la normatividad y la normatización y la recuperación de la funcionalidad y la productividad, que serían justamente los posicionamientos que tienen que ver con lo que es llamado desde Freud y desde muchas otras perspectivas, la clínica del caso por caso, ¿no? Eh, que es justo como, más allá de eh, tener una teoría que por supuesto nos permite tener esta luz y estos lentes con los cuales aproximarnos al fenómeno, hay preguntas que hacerse sobre qué está significando, qué está sucediendo, qué le está pasando en Soma al otro a partir de lo que me está diciendo, ¿no? Porque es, digamos, como ese punto donde en muchos casos, eh, o sea, cuando uno se apresura a tener la respuesta, sea la persona misma, sea el clínico mismo, justo lo que se deja de lado es que hay algo que no se está entendiendo y que se supone que se entiende, ¿no? Como por decir la situación que estoy diciendo, ¿no? Ahora de la película. Esta mujer perdió a su hijo y no sabe si se murió o fue un suicidio. Como si eso ya explicara algo. Y uno dice, claro, pues sí, por eso aceptan. Y uno empieza en realidad a contarse una historia paralela, ¿no? Claro, porque es muy difícil, ¿no? Y qué habrá pensado su esposo. Uno puede pensar incluso una historia paralela radicalmente equivocada, ¿no? Eh, y no resulta, no, es que mi esposa ya ha muerto, doctor. Ah, no, entonces el esposo no, pero entonces qué habrá pensado en la sociedad de ella como madre. A lo mejor eso le importa tres pepinos, ¿no? Entonces, siempre como no apresurarse a contestar, me parece que permite como dar lugar a lo que sea que sí le está pasando a la persona y que se puede iluminar desde el dispositivo en el que yo le estoy acompañando, ¿no? En el caso de la clínica, ¿no? Eh, entonces, bueno, en esos términos, me parece que eh, podríamos seguir hablando como muchas cosas, ¿no? De la película o del asunto de las pérdidas o los dolores no resueltos. Yo quisiera ir cerrando por la cuestión del tiempo, dirigiéndome como hacia a dos o tres lugares. Uno, para volver a insistir en que el tema con lo no resuelto no tiene que ver con el dolor, sino con lo que me pasa en torno al dolor. O sea, no es perdí un hijo y me duele mucho, eso es un problema. Es perdí un hijo, me duele mucho y me siento culpable y no puedo volver a hacer mi vida. Porque sí, en esencia podemos hablar también de las ganancias así llamadas secundarias. Luego esta mujer que no tiene necesidad de trabajar, se pone a trabajar en un acuario, eh, aparentemente para seguir con su vida. Pero ella lo hay que se congela, porque justamente las amigas en algún punto le dicen, es que tú desde que empezaste con este discurso de que no quieres una carga para todos, dejaste de saber cómo ser amiga y ni te enteras que yo también me la estoy pasando mal. Entonces hay un aislamiento, ¿no? Que no tiene que ver con, o sea, que sí está relacionado con la pérdida del hijo, pero que no tiene que ver con el dolor. No sé si me explico, ¿no? Hay una serie de problemáticas, ¿no? Que no son por el dolor. El dolor no es un problema. La rabia no es un problema. Es lo que se experimenta sobre ello
que termina siendo problemático, que tiene que ver con las cuestiones inconclusas que se van actualizando. Pues esto en primer lugar, ¿no? Eh, en segundo lugar, volver a enfatizar que, retomando esto, ¿no? Que el dolor no es un problema, que nuestra tendencia, exigencia social, incluso nuestra demanda como pacientes en consulta, es de que se me quite el dolor, o sea, la demanda de anestesia. O sea, la sociedad espera que a mí me deje de doler un día que perdí un hijo y que no me duela radicalmente para nada, ¿no? Como si nunca hubiera pasado. Y esa también es una demanda que se me incorpora, que pienso que es mía. Quiero que usted me ayude a que me deje de doler, ¿no? Dicho explícitamente o tácitamente en la demanda terapéutica que se plantea, ¿no? Y entonces ahí me parece que hay que cuestionar, ¿no? ¿Qué tanto en realidad cualquier proceso de elaboración tendría que ir dirigido a la anestesia? Eh, Porque es muy contraintuitivo. Uno quiere salir de la situación en la que está, entonces piensa que ya no tiene que sentir o hablar de lo que le está pasando. Y es justo al contrario, por donde puede ir el camino de elaboración, ¿no? A entender de manera muy general que en todo caso no tendría nada de malo que me duela. Y que me duela hoy y que mañana no. Y que pasado sí. Y que todo este mes no pensé en mi hijo. Y después me acordé y me volvió a doler. Eso, que es, digamos, lo que podemos decir entre comillas, cada quien en sus peculiaridades y sus particulares, lo normal o lo natural, lo orgánico que podía pasar, eh, no tendría por qué tener ningún conflicto de experimentarse. Oye, mi familia es de 21 años y hoy que hablé de él no me dolió. Y mañana sí, mañana me quebré y me desgañité de decir y nunca le dije, qué sé yo, ¿no? Algo que se va actualizando ahí de lo cual. Esto es lo que quería situar. Y el último punto, que es más bien un comercial que dejo aquí en el chat, ¿no? Cine análisis o cine debate, lo realizamos Carlos y yo. Carlos tiene esta escuela que todos ustedes conocen porque están aquí, ¿no? Que es Gestaltum. Y yo tiene un tiempo que inicié con esta iniciativa, que es el Círculo Unheimlich, que coincidimos con Carlos en el Cinebate, pero tenemos también otro tipo de propuestas. Acá nos interesa tanto la clínica como las humanidades, muy particularmente la filosofía y la literatura, y los ejes que pueden entrecruzarse entre esas tres disciplinas, esas tres esferas de, de trabajo con lo humano. Y bueno, además de este cine análisis, tenemos otras cosas, laboratorios, hay contenido, compartimos libros, en fin, hay como otra propuesta ahí que estamos articulando y que bueno, pues si por ahí les interesa, pues nos pueden seguir para ver qué otras cosas hay. El cine debate por lo pronto lo vamos a seguir llevando hasta que queramos, ¿no? Hasta que el deseo nos dé. Por lo pronto tenemos ahí ya un programa medio pensado para los próximos meses. Eh, Hay también por ahí un grupo de WhatsApp que es donde tuvieron todos acceso a este link, ¿no? Eventualmente, todavía no hay, pero también eventualmente crearía algún grupo para los eventos que son específicos del círculo, pero bueno, esto será más adelante. Por lo pronto, que bueno, que sepan que ahí en el grupo o en las redes siempre va a estar el anuncio en este caso, la siguiente película, ¿no? Ya tenemos por ahí programadas de 3 o 4. En el grupo de WhatsApp, esto para quien no lo supiera, no estuviera claro, siempre compartimos algún enlace, además de casi siempre son películas de Netflix o de alguna plataforma en streaming, pero casi siempre compartimos algún enlace donde se puede ver si alguien no tiene acceso a dicha plataforma o no lo puede ver en el cine. Entonces, bueno, eso es como parte de la utilidad también de estar en esos grupos. Él dice Flora, que van a traer virus y no permite que sea. Esta página de Cuevana tiene todos sus bemoles, ¿no? Es decir, son páginas, eh, hay que tener un antivirus, naturalmente, hay que tener un cortafuegos, hay que tener ciertas protecciones, pero sí son páginas probadas en el sentido de que sí se puede ver la película. Yo la vi ahí, ¿no? Luego, a veces son latosas, ¿no? Por eso que siempre dejo trato cuando se puede dejar más de un link.
siempre dejen en la descripción. Luego capaz que a lo mejor también lo subo directamente al chat para que sea más accesible. Eh, pero bueno, igual ya saben que si tienen problemas para accesar, capaz que después me hago un tutorial o a lo mejor ya existe algún tutorial, nada más lo subo ahí al grupo, ¿no? De cuáles son las mejores formas de disponer el aparato, que casi siempre es mejor la computadora que el teléfono, cómo disponerlo para poder accesar directamente a la película, cerrar las ventanas emergentes, es decir, uno con la práctica se acostumbra y ya sabe qué cerrar, a qué no hacerle caso, a qué no dar clic y cómo acceder a la película, pero puede ser no tan intuitivo, entonces voy a ver si encuentro algún tutorial y si no, a ver si me lo puedo eh, si lo puedo subir ahí al grupo. Y bueno, pues por mi parte, eso sería todo por esta noche. Estén pendientes de nuestra cartelera para los siguientes meses. Y muchas gracias a todos por su participación y por su asistencia. Muchas gracias otra vez, Carlos, por la complicidad y pues buenas noches a todos. Muchísimas gracias por estar aquí y los esperamos en el próximo evento. Excelente noche. Hasta luego. Gracias, Hasta luego. gracias, gracias. Bonita noche.